Hola, buenas, estamos en un nuevo capítulo de Powercast, hoy hablando sobre la frecuencia de la banca. Y bueno, tenemos aquí a todos los invitados habituales. A mi izquierda, Daniel Retamosa, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estamos? A mi derecha está Pau Toro, ¿qué tal? Hola, buenas. Y delante mío, Ribe, buenas. Y bueno, empezamos con la frecuencia en el press banca. Creo que ya definimos un poco la frecuencia en el anterior podcast, entonces no sé si alguien quiere empezar. Supongo que el press banca también es el momento donde más frecuencia se suele meter en general. Sí, a ver, o sea, tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el press de banca hay varios factores lo que van a hacer que tendamos a aumentar la frecuencia respecto a la sentadilla y al peso muerto, ¿no? Primero de todo, pues el rango de movimiento del press de banca suele ser también menor que en la squat y el peso muerto mismo, ¿vale? Pues esto también va a hacer que se genere menor fatiga. Y también vamos a ver que involucra menos musculatura en total, ¿no? Digamos, menor superficie de músculos. La sentadilla y el peso muerto pues involucran toda la cadena, digamos, toda la parte de las piernas e incluso también parte del torso. El press de banca, a pesar de que también se van a usar las piernas, la musculatura implicada va a ser menor y eso también como consecuencia va a hacer que vayamos a levantar menos peso, aparte de por la misma técnica del press de banca, ¿no? Pues al final también veremos que al levantar menos peso nos va a permitir aumentar la frecuencia de este movimiento y poder hacer más exposiciones en una misma semana recuperándose igual de bien que en los otros casos. Incluso también, como hay un banco y estamos recostados en este banco, las demandas de estabilización también serán menores o de músculos estabilizadores, aunque cada vez hay menos diferencia con los arcos que se suelen hacer hoy en día, pero sí que es cierto que comparado con la sentadilla o el peso muerto, nada que ver. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ese movimiento más técnico, ¿no? Y también eso va a hacer que necesitemos más práctica del movimiento, ¿no? Por lo general, entonces más frecuencia. No sé si... Sí, yo voy a comentar eso, que al final es el que necesitamos más exposiciones porque es el que más práctica necesitamos para que no se pierda esa técnica. Mira, día a día. Podemos empezar con la frecuencia en el press banca para novatos, para personas que empiezan, porque sí que es verdad que hoy en día se ha puesto muy de moda, también porque funciona, utilizar frecuencias mucho más altas de banca, frecuencia 3, frecuencia 4, incluso frecuencia 5 de press banca, o días que pueden haber dos press bancas el mismo día, por ejemplo. Pero claro, eso también ha hecho que en personas novatas, incluso personas que están empezando justo en el power, también empiecen haciendo una frecuencia 3 o una frecuencia 4. Yo creo que igual no es necesario en estas circunstancias. ¿Por qué? En primer lugar, porque no van a necesitar tanto trabajo para mejorar al principio. Entonces, si tú puedes progresar, puedes empezar al principio con menos trabajo, pues no hace falta que metas una frecuencia 4 a alguien que está empezando a hacer la banca y que está dando sus primeros tumbos. Y luego también, porque la banca es súper importante al principio también, enfocarte en ganar masa muscular. Y si tú tienes, por ejemplo, si tú vas practicando la técnica, vas mejorando la técnica, pues al final acabas teniendo la banca, si todo va bien, pues cada vez con más arco, con menos recorrido. También te interesa meter otro tipo de ejercicios, otro tipo de empujes, que te den un poco más de rango de recorrido, un poquitín más de variabilidad. Entonces, claro, si tú metes mucha banca, pues le vas a quitar espacio a esos ejercicios. Entonces, igual, para una persona que empieza, pues hacer un par de días de banca para esa persona es suficiente, donde va a poder ir progresando, va a practicar la técnica, puede ir mejorando su press banca y luego también pues le das un poco más de variabilidad y puedes meter más ejercicios un poco más enfocados a la hipertrofia o trabajar otros aspectos o otros planos. Sí, o sea, empezar con una frecuencia 2 yo lo veo bien. A ver, hay casos, ¿no? A lo mejor si llevas ya tiempo entrenando en el gimnasio, a mí me ha entrado en el DT hace poco que no está muy centrado con el power, pero lleva ya tiempo entrenando en el gimnasio, entonces ahí sí que he decidido como meterle ya ese tercer slot porque le pregunté, hostia, estás pegándole mucha caña a los accesorios últimamente, esos 2 slots de banca y tal, lo estás exprimiendo bastante bien, sí, tal, y dije, venga, pues metemos un tercer slot entre medio de los dos otros, muy suave tal, en plan más técnico, ¿no? Porque también tenía que mejorar ciertas cosillas, ¿no? Pero sí, o sea, frecuencia 2 se puede mejorar bastante bien y al principio la mayoría de gente, los novatos, a no ser que venga de hacer mucha hipertrofia, entonces ya tenga una base de masa muscular, sí que va a necesitar más caña con los accesorios y es el movimiento que con los accesorios ya recibe como mucho estímulo también y te puede llegar incluso a mejorar mucho, ¿no? Porque tiene mucha variabilidad, o sea, puedes meter una banca inclinada con barra, banca inclinada con mancuernas, puedes meter fondos, en los fondos, o sea, puedes llegar a meterle mucha caña antes de pasar a frecuencia 3
y que eso cuente casi como un slot, ¿no? Igual que la banca inclinada, fit-up, floor press, o sea, JM press, o sea, hay muchas variaciones que pueden llegar a añadir mucho estímulo y a bajo coste, entre comillas, de fatiga, ¿no? Una vez ya, también, claro, también depende de las series que hagas, ¿no? En los días, o sea, antes de pasar a frecuencia 3 y estar haciendo 4 series en el día 1 y 4 series en el día 2, hostia, prueba a meter más series en los 2 días, hasta llegar a unas 6 series más o menos en los 2 días, prueba a algo que va muy bien en banca, que al ser un movimiento de que hemos comentado que más fatiga tolera y todo esto, prueba a hacer, o sea, usar fatigue drops, o sea, prueba a hacer series planas hasta llegar a un RP, o sea, como varias top sets en la misma sesión, porque a lo mejor ya por solo haciendo eso ya mejoras. Prueba a, si el día secundario lo tienes como más un día de volumen, prueba a hacerlo también como un día más de un mix, como que también haya más top sets en el día secundario, y ahí después ya pues se valora la frecuencia 3, ¿no? Pero antes yo creo que se puede probar muchas más cosas antes de aumentar la frecuencia. Y también los presses verticales, que sí que es verdad, ¿cuántos de nosotros que llevamos muchos años haciendo power, que hacemos frecuencia 3, 4 de banca, solemos tener press militar o presses verticales en nuestro entrenamiento? Pues no es muy habitual, porque se te come el espacio de los ejercicios. Entonces, pues cuando empieza una persona, pues es un buen momento para darles un poco más de importancia, porque es que luego van a ser más difíciles de encajar en la planificación. También yo diría que algo a tener en cuenta es lo que van a tolerar sus articulaciones al empezar al hacer más exposiciones, ¿no? También pienso que va a ser mejor empezar haciendo 2 días a la semana si no están acostumbrados a hacer 2 días de banca durante bastante tiempo, ya que al final pues muchas veces a nivel de molestias en los hombros, pues al aumentar a frecuencia 3 si no estás acostumbrado, claro que va a depender también de la intensidad, ¿no? Y el volumen que vayamos a meter, pero bueno, meter 3 días de banca al final pues tienes que ir acostumbrándote para que no te genere molestias. Ya digo, al final habrá personas que lo van a tolerar súper bien y podrían pasar a 4 incluso, ¿no? Pero sí que vemos bastante tendencia a tener molestias en hombros y en los codos, en el caso de la banca. Claro, aquí el problema está, o sea, hasta qué punto cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de que tengamos que, en los principiantes, acumular volumen o intensidad, porque realmente lo que nos interesa es que sean mejores técnicamente. Entonces, a lo mejor si queremos que sean mejores técnicamente, antes de hacerles 2 días de 4 series cada uno, podemos incluir 3 días para que tengan más repetibilidad en ese gesto técnico. O sea, hasta qué punto una frecuencia 2... O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dani también, de que al final cuando tú tienes 2 días, pues tienes que rellenar esos 2 días antes de pasar a 3. Lo mismo nos pasa cuando tenemos 3 días, frecuencia 3. Antes de pasar a frecuencia 4, pues asegúrate de esos 3 días, pues tener 5, 6, 7 series, empujar a la que igualamos el volumen, como ha dicho Dani, empujar la intensidad en esos días. Una vez ves que ya no hay nada que empujar, has probado la intensidad, has metido un volumen alto y demás, ahí aumentas frecuencia, porque es la que te queda, entre comillas, de variables, ¿no? Pero claro, en una persona novata, ¿qué es lo que realmente te interesa? La masa muscular, lo hemos dicho también en parte, pero claro, imagínate que yo le estoy poniendo un día terciario de banca, o sea, un día de frecuencia 3 y le aumento esa frecuencia 2 que hablábamos base, que me parece muy bien esa frecuencia 2 de base, y le aumento una frecuencia 3, que a lo mejor un día es que haga banca con el, yo qué sé, 65% de RM, 70% de RM, simplemente para que siga practicando aquello que está aprendiendo. O sea, hasta qué punto... Siempre que metemos una banca en esa gente principiante, le tenemos que empujar el volumen o la intensidad. Al final, a veces a lo mejor solo necesitan ese control y ese repetibilidad de gesto técnico, ¿sabes? O sea, por ejemplo, le estoy enseñando a hacer banca, vale, pues ¿qué le pondré? Seguramente le pondré banca, ¿no? Pero, o sea, una banca con control, o una banca técnica, una banca normal y poco más. Pero si a lo mejor estoy enseñando algún gesto en concreto, sí que puedo enfatizar con alguna pequeña variabilidad dentro de ese movimiento para que siga aprendiendo a hacer banca. O sea, ¿realmente lo veis tan mal de meter una frecuencia más alta, aunque o se va a rayar mucho de decir... Realmente no, o sea, yo tengo que decir que hago bastante esto que estás comentando, pero lo diferencio sobre todo en 2 tipos de novatos, ¿no? Personas novatas a lo mejor, pues que entrenan, tienen bastante menos tiempo de entrenamiento y que no le dan tanta importancia, o novatos que
no son novatos en el power, pero a lo mejor ya llevan más tiempo en el gimnasio, entrenan a lo mejor, pues pueden entrenar 2 horas, un poquito más incluso cada día. Entonces sí que hago bastante lo que comentas de meter un tercer día mucho más suave, un día técnico, ¿no? O sea, a mí me gusta también empezar con 3 días a la semana de banca, ¿vale? Si me comentan que están acostumbrados a hacer 2 días a la semana, para meter un tercer día más técnico. Pero es esto, muchas veces los novatos que nos llegan, pues me comentan, no, pues entreno 1 hora y media al día, ¿no? O tengo más prisa a la hora de entrenar, pues intento meter un poquito menos frecuencia, meter 2 días de banca, 2 días de squat y 2 días de muerto, por ejemplo, al principio, luego a lo mejor ya en el siguiente bloque, si veo que lo tolera bien y va bien de tiempo, pues le meto el tercer día. Pero va a depender mucho también del tiempo que tenga la persona. Pero ya te digo, me parece muy buena idea lo de meter el tercer día esto a una intensidad mucho menor también. O sea, al final, para practicar el gesto técnico. Claro, justo estaba pensando en eso, que al final una persona que mucha gente que empieza o que empieza desde cero en el Power casi, no le puede dedicar 3 horas, 4 entrenos a la semana y igual se hace entrenos de 1 hora, hora y media. Claro, esa banca igual se le come una tercera parte del entreno o incluso un poco más, ¿sabes? Entonces tienes que valorar si aumentar la frecuencia, igual tienes que reducir muchísimo el trabajo en otros ejercicios o el volumen un poco más intenso, que es el que le va a ir mejorando, a hacer mejorar, sobre todo al principio, aunque técnicamente vaya un poco más lento. Eso también es algo que tienes que valorar. Pero, o sea, yo me estoy poniendo en un caso, o sea, al final estamos en un caso concreto de, vale, no tiene tiempo, pero un atleta que tenga, pues eso, 2 horas para entrenar, que es algo, digamos, más o menos average que todo el mundo tiene, o debería tener más o menos 1 hora y media, 2 horas, ¿introducirías esa banca a una persona que está empezando o no? Sí, yo creo que sí que podría ser una buena opción, pero es que incluso me lo planteo. Y hacer también bueno, estoy entrando ya en anteriores podcasts, pero claro, una persona que está empezando a hacer sentadilla, por ejemplo, meterle, o que le cuesta mucho pillar la técnica de sentadilla, meterle un tercer día de sentadilla muy muy ligero, que tampoco le suponga nada de fatiga, podría ayudarle a pillar antes la técnica y a mejorar un poco más rápido al principio. Sí, totalmente. Claro, si es un skill practice, o sea, en plan con carga muy ligera, que lo que buscas realmente es practicar el setup, más que lo que es el propio movimiento con cargas altas, entonces sí, porque estamos hablando de que en un futuro podrás tener la posibilidad de eliminar esa frecuencia 3, es decir, o sea, tú empiezas y dices, vale, yo quiero meter esa frecuencia 3 para la práctica del movimiento, ¿no? Sí. Una vez ya el atleta ha conseguido ese punto técnico que buscaba, la puedes eliminar sin ser esclavo de ese tercer slot. Pero claro, si yo meto ese tercer slot lo suficiente, o sea, que sí que genera cierto estímulo, que sí que está bueno, que el volumen de ese día a lo mejor te ayuda a llegar mejor al primario. Claro, ahí ya te has vuelto esclavo de ese tercer día. Entonces ya luego no vas a hacer, no, pues ahora lo saco, ¿sabes? Porque ya lo sacas, es como que estás ahí, por ejemplo, meter un día más de densidad, de meterle a lo mejor un 5x2 con un descanso de 1,5 minutos, 2 minutos, que son 10 minutos para el ejercicio de banca, son 10 minutos, y le metes un peso que sea un 60% de RM, un 65%, simplemente para que practique el setup, para que tenga el foco de, yo qué sé, pecho alto, no sé qué, leg drive, tal, todo eso para que lo practique. Yo, por ejemplo, en lo que suelo hacer con la gente novata, que ya digo que ahora ya no me entra gente novata, pero cuando tenía gente novata, que me entraba, y yo lo que les hacía era calentamientos, que les ponía, entre comillas, una frecuencia 3 de squat, porque les ponía una goblet siempre, y les venía muy bien para que tengan una carga anteriorizada y le vienen. Entonces yo lo veo así porque yo lo hice en su momento con el tema de goblet, luego 2 squats y demás, me fue muy bien, y luego lo empecé a aplicar a las bancas, pero es eso, o sea, no dependía de esa banca para que me diera ese punto, para que tuviera que depender de ella, entre comillas, para que sea, o sea, no es como un día puente, digamos, cuando tenemos 3 días de banca, normalmente cuando tenemos 3 días de banca, a no ser que veamos una tendencia, que esto ya supongo es hablar un poco más de la frecuencia 3 o para gente más intermedia, cuando tenemos una frecuencia 3 de banca, normalmente lo que se suele hacer es meter día secundario, día terciario y día primario, a no ser que veas una tendencia de que ese atleta necesita un extra de volumen o una extra de intensidad en su día previo al día principal, en el cual a lo mejor te viene mejor poner el día secundario previo al día principal. Entonces, en las bancas, como ha dicho Dani, de un novato, tú no tienes que depender de ese día entre medio. O sea, no lo llamaría día puente,
Cuando tú tienes esta frecuencia 3, tienes como el día puente, que sería el día terciario, pero que te aporta ciertas cosas a nivel de volumen o intensidad que te ayudan a llegar mejor al principal. En esa frecuencia 2 más ese día extra no sería dependiente, no tendrías ni volumen ni la intensidad que te ayudara a llegar mejor al día principal, ¿sabes? Sería como un skill practice, pero muy de... O sea, muy eso, densidad, trabajo técnico, setup y poquito más. Porque al final la banca es lo que yo creo que a nivel de setup es el que más focos y más sintetizar cosas requiere. Yo creo que también en parte hemos tenido este debate porque claro, al final igual a ti la mayoría de clientes que te vienen son más como por redes sociales, igual son personas que ya están más metidas en el mundo del power. Claro. En cambio, clientes que no suelen llegar, por ejemplo, a Pau y a mí, pues son pues compañeros de gimnasio, de personas que estamos entrenando y que hacen power y que entonces igual no están en ese punto de poder hacer 2 horas y media de entrenos 4 días a la semana. Incluso muchas veces estas personas que empiezan haciendo 3 días a la semana y son entrenos de hora y media, 2 horas. Entonces, claro, aquí tampoco puedes sacrificar mucho tiempo en esto porque es que te estás comiendo todo el tiempo del entreno efectivo y del volumen efectivo. Lo puedes meter con los básicos o también con los accesorios. Entonces también yo creo que un poco como el concepto de novato que se nos ha venido a la mente es un poco diferente, por eso también lo hemos planteado de otra manera. Yo lo metería sobre todo, o sea, cuando vemos que a una persona le cuesta más pillar la técnica, o sea, yo sí que suelo empezar con una persona que no tengo información prácticamente, aparte de la entrevista inicial, también porque no hacía Power anteriormente, ¿vale? Pues empezaría el primer bloque haciendo 2 días de banca, y si veo que es una persona que le cuesta mucho pillar bien la técnica, hacer los cambios técnicos en la banca, que veo que le irá bien meter este tercer día, como has comentado, para hacer un poquito más de skill practice, pues en el siguiente bloque probablemente se lo metería. Que veo que es una persona que pilla la técnica súper rápido, que con los 2 días de banca está yendo súper bien y puedo ir aumentando la intensidad de estos días principales, y con los accesorios, al final podemos meter accesorios pesados de banca, ya le está yendo bien y cada vez está mejorando la técnica, pues a lo mejor mantendría los 2 días a la semana de banca, algunos bloques más. Tampoco me alargaría mucho, o sea, tampoco lo dejaré medio año haciendo solo 2 días de banca, porque sí que prácticamente todas las personas que llevo hacen mínimo 3 días de banca, si se lo pueden permitir por tiempo, ¿no? Sí que hay personas que hemos tenido que bajar a 3 días a la semana por estudios o lo que sea, que bueno, pues no pueden entrenar mucho rato y hemos tenido que bajar a frecuencia 2 de banca, por ejemplo. Pero incluso estas personas, si puedo mantenerles la frecuencia 3 de banca, que pueden entrenar un poquito más rato, pues mínimo suelo meter esto, la frecuencia 3. Pero el primer bloque que hacemos, así más de exploración, que justo estoy empezando a trabajar con la persona, pues le suelo meter los 2 días de banca. Si no me han dicho anteriormente que estaban trabajando con mayores frecuencias o que llevan ya mucho tiempo trabajando con una frecuencia 2 de banca. Bueno, y dentro de esa frecuencia 2 de banca, ¿cómo veríais incluir otra variante en ese mismo día? Antes de cambiar a un tercer día. O sea, soléis incluir dentro de la frecuencia 2. Ahora pasaremos a la frecuencia 3, supongo, pero dentro de la frecuencia 2, que entiendo que es, pues a lo mejor alguien que hace torso-pierna, o push-pull legs, torso o algo así. En esa frecuencia 2, ¿cómo pasaríais a aumentar el volumen o intensidad y demás que hemos dicho con Dani antes de pasar a una frecuencia 3? O sea, ¿cuáles son los pasos? Meto esas 6 series de banca principal, meto a lo mejor 4 y luego meto un extra con una variante, llámale variante un inclinado a 15 grados o un Larsen o una cosa así que sea algo más específica. ¿O cómo hacéis de transicionar a esa frecuencia 2? Yo lo cambiaría o sea, metería un accesorio. Justo, metería un accesorio principal, ¿vale? Por ejemplo, unos fondos, sí. ¿Vale? Bastante trabajándolo pesado, y luego transicionaría a la frecuencia 3 quitando los fondos, por ejemplo, o bajando bastante la intensidad de los fondos. A lo mejor si estaba haciendo unos fondos a 5 o 7 repeticiones, por ejemplo, sí, pues dejaría quizá los fondos a 10, 14 o yo qué sé, 8, 12, pero menor intensidad, y luego y otro día metería la frecuencia 3. O sea, no jugaría tampoco con meter 2 días de banca el mismo día, que no es que no lo haga, es que cuando lo hago normalmente es más a nivel de volumen. Meto primero una variante que sea menos repeticiones, que sea de práctica de singles o dobles, por ejemplo, con pausas largas, no sé, o con tempos, y luego para acumular un poco más de volumen, pues puedo meterle una segunda banca, lo que sea, o banca de competición, o banca Larsen, a más repeticiones, pero ya te digo, es más para aumentar el volumen de aquel día, que no tanto para transicionar luego a la frecuencia 3, que al final también tiene sentido, o sea, van un poco de la mano, pero jugaría más con la intensidad de uno de los accesorios, y pues en el siguiente bloque pasaríamos de frecuencia 2 a 3,
y quitaríamos uno de los accesorios de presses. ¿Y, Es y más cómo sencillo. ajustarías el volumen? Si que tú el día 1 tienes 6 series y el segundo día tienes 6 series, ¿cómo lo aumentarías? Es que también yo el problema que le veo es que alguien que está haciendo frecuenciados de bancas, que seguramente es alguien que acaba de empezar, igual hasta qué punto puede mantener el foco y la técnica y le va a generar adherencia también al entrenamiento hacer 6 series de un ejercicio o de 2 ejercicios que son prácticamente iguales, como pueden ser una banca y una variante. Entonces veo incluso veo mejor meter primero algún accesorio un poco más pesado o un poco más específico, que puede ser, yo que sé, incluso un fit-up, considerarlo como accesorio, o un floor press como antesala, meter el tercer día de banca, o directamente meter el tercer día de banca, porque creo que para este tipo de personas va a ser más sencillo pues ir 3 días al gimnasio y hacer 3 series de banca, que no llegar al gimnasio un día y tener que hacer 6 o 7 series de banca, que va a decir, ¿qué cojones? O sea, es muy difícil que pueda mantener el foco y que pueda aprovechar realmente todas estas series. Y lo que comentabas del volumen, al final, para intentar equipararlo al máximo, nosotros estamos trabajando con el Stress Index, ¿no? Pues al final intentar equiparar el Stress Index de los 2 bloques, ¿vale? Para que también contamos el Stress Index de los accesorios. Y luego el volumen de principales sí que contamos el número de levantamientos. Claro, en este caso sería un poco más complicado, ¿vale? Porque sí que no cuento el número de levantamientos que va a hacer en los fondos, por ejemplo. Pero sí que de bloque a bloque intento mantener el número de levantamientos, es decir, todas las repeticiones que hacen de la variante del básico, ¿no? Que sea parecido. No me gusta hacer cambios bruscos de número de levantamientos. Entonces, claro, en este caso, bueno, pues sí que lo que buscaría sería que aumentara el número de levantamientos, ya que pase de una frecuencia 2 a una frecuencia 3, pero es que le estoy quitando bastante volumen de accesorio. En los fondos al final estás haciendo más repeticiones que los que solemos hacer en la banca. Ajustar los accesorios y meter en un tercer día ajustando el volumen. Por ejemplo, si tienes 5 series son 10. Y si quieres hacer 3 días, si quieres subir a 12 series, pues haces, yo que sé, 4, 4 y 4. Sí, lo he y hecho los accesorios los puedes mantener igual. Si no sí, subir a series de banca. O sea, yo lo que haría sería, en plan, los accesorios los mantendría igual, y si estoy haciendo 6 series y 6 series, meter el tercer día, bajar una serie y una serie, o sea, serían 5 y 5 en el primario y en el secundario y 3 en el terciario. Claro. Que entonces sería una serie más total de los slots de banca principales, no más de específicos. Y los accesorios, a no ser que haya hecho alguna animalada, en plan de que he intentado pushear mucho los accesorios antes de pasar a frecuencia 3, que entonces ahí sí que iría, voy a ajustar un poquito, a lo mejor si en los fondos, a lo mejor yo que sé, estaba haciendo fondos 4 series, banca inclinada 4 series, pues a lo mejor le quito una serie a los fondos y una serie a la banca inclinada. Es que normalmente, como suele coincidir cuando están haciendo frecuencia 2 en un bloque más enfocado a la hipertrofia, ¿no? Sí que pusheamos un poquito más en los accesorios principales, y en este caso pues sería esto, pues a lo mejor está pusheando bastante en unos fondos y luego pasaríamos de este bloque de hipertrofia a un bloque un poquito más ya enfocado el bloque de volumen que lo llamamos nosotros, más cercano a competición, para ir aumentando la capacidad de trabajo y todo. Y entonces en este caso pues ya no me interesa tanto pushear este accesorio que le estábamos metiendo antes, y en el caso de lo que llamamos bloque de volumen, en los accesorios mantengo la intensidad estática, todo el bloque. En los de hipertrofia depende de la persona. Sí que hay personas que sí que tiendo a aumentar la intensidad no semana a semana, pero cada 2 semanas quizás. Hay personas que también les mantengo estático. Pero bueno, ya es esto. También es lo que comentábamos. Si estábamos hablando de una persona novata, no creo que sea tan importante, o sea, que tengamos que hilar tan fino en el caso del volumen, en este caso, porque va a tender a tolerarlo mejor, porque no está levantando tanto peso. Normalmente, ya te digo, si es el primer y segundo bloque con el cual estamos trabajando, el primer bloque no le voy a pushear un montón. Bueno, eso también depende. Sí, que igual también con esta frecuencia 2, antes de pasar a frecuencia 3, estamos haciendo frecuencia 2 igual con repeticiones un poco más altas. También cuando pasas a frecuencia 3, pues igual puedes bajar un poco más las repeticiones. Entonces al final es como que el número de levantamientos, que sería como la práctica que hace en cada repetición, se va a mantener más o menos parecida, aunque aumentes la frecuencia. Entonces vas a tener como más días para practicarla, pero el número de levantamientos que estás haciendo va a ser muy similar o va a ser más parecido. Pero eso tienes que tener en cuenta, que a mayor número de levantamientos dentro de una misma serie, mayor variabilidad puede haber. A lo mejor a esa gente le viene mejor hacer más repes bajas que no tantas repes altas, ¿no? O sea, porque pierde más fácilmente la posición en la banca.
O sea, ajustar un poco más esto, no tanto a nivel de número de levantamientos que sean a lo mejor repes altas, porque a mí me cuesta ver más de un por 5 o más de un por 4 en novatos que puedan mantener la posición, ¿sabes? Bien avanzados. Bien avanzados. Bueno, yo estoy hablando más alguien que está trabajando con frecuencia 2 o que igual llevas varios bloques trabajando con frecuencia 2. Claro, los primeros bloques igual sí que vas a empezar un poco más bajo, pero puedes ir poco a poco, ir subiendo las repeticiones y es algo que progresivamente se puede ir adaptando. Tampoco digo de hacer 10 repeticiones, ¿sabes? Ni muchísimo menos. Yo en ese Estoy caso planteando repeticiones altas, lo que sería un power, que repeticiones altas pueden ser 6 repeticiones. Sí, también, bueno, no sé qué quería decir. No, estaba pensando en clusters y cosas así, pero ya son ollas. Sí. Bueno, luego para personas más avanzadas sí que podemos comentar, ¿no? No, bueno, estaba diciendo de novatos también. si haces un novato pues un por 6, haces un 3-3 para que vuelva a practicar el setup por si ves que pierde la posición. Igual que en el peso muerto a veces ves que pierde la posición, a veces incluyo resets en las bancas y le hago hacer, por ejemplo, 3 repes, que pare 10 segundos, que se vuelva a colocar otra vez y que vuelva a hacer 3 repes. O sea, Sí, si claro. veo que hay una tendencia de en la cuarta, quinta se le hunde, no hace leg drive, pierde la posición del pecho, se le van las escápulas, ya en vez de empujar y solamente clavar, o sea, el codo, sino se le va el hombro, etcétera, etcétera, suelo poner a veces. Pues Sí, es buena. es que al final, o sea, por ejemplo, a mí tú ves un vídeo mío de banca y tú desde fuera no vas a notar prácticamente nada, o a no ser que te fijes muchísimo, en plan, y parece que no estoy perdiendo la posición, pero internamente estoy perdiéndola una barbaridad, porque es que cuesta, o sea, o sea, cuesta encontrar un entorno de suelo, banco, todo, que te enganche perfecto, que no se te resbale nada el cuello a medida que vas haciendo repes, que no se te resbale nada el leg drive, o sea, es complicado. Que no te des contra el rack. Que no te des contra el rack. Muchas cosas, entonces ahí hay que tener en cuenta, por eso sí que es verdad que yo no, o sea, altas repes no programo mucho en lo que es banca de competición por eso, entonces si el atleta necesita más altas repes, pues sí que a lo mejor ahí parto el slot, o sea, el volumen de la banca de ese día en 2 slots, que uno sea a lo mejor sin leg drive y el otro con leg drive, para que las altas repes se hagan sin leg drive y las bajas repes con leg drive. O un Larsen. Sí, en plan, esos atletas que necesitan, sí, Larsen, incluso close grip también, para que también haya como más recorrido y el slot de close grip reservarlo para más para saltar repes. Pero lo que quería decir, que antes, bueno, vuelvo un poco al tema que ha salido antes, de meter 2 tipos de slots y tal. Claro, es que depende del atleta, de que bueno, como siempre, ¿no? Que el tema de individualización, ¿no? Pero si el atleta no me viene muy... O sea, porque estoy con un chaval que tampoco era... O sea, me vieron un punto bastante novato. O sea, frecuencia 2 de banca, incluso frecuencia 1 de 60 y de muerto, o sea, que no de esto. Pero detecté que su banca tampoco estaba tan mal, ¿sabes? Entonces, como sí que había que mejorar cosas y tal, pero consideré que con una frecuencia 2 y las 2 bancas de competición, o sea, intuí que por ahí íbamos bien y que tampoco hacía falta ninguna variante. Y efectivamente, o sea, el tío, súper bien, lo ha pillado todo muy bien y tal, perfecto. Pero claro, hay otros, sobre todo, me ha pasado 2 chicas que bastante desastre, de que no, o sea, que me venían ya, que ya las veía y decía, aquí hay mucho trabajo, o sea, esta banca es un desastre, ¿no? Entonces ahí sí que me gusta mucho meter ¿no? En estos casos de novatos, meter los slots diferentes, que sean más técnicos, son 3-2-0, pausas largas, Larsen y tal, antes de el slot de competición, porque meterlo después es como... Vale, sí, vale, ahora practicamos después de la competición, pero ya no vuelves a tocar la banca hasta aquí unos días. Como... Integrar el consejo que quieres en la variante previa, y eso es una cosa que también ha dicho Javi o sea, meter 6 series de lo mismo, a lo mejor es como que pierde el foco, la tendencia no es la misma. Pero claro, si ellos ven que a lo mejor les metes 3 series de 3CT y 3 series de banca de competición, el enfoque que tienen es diferente. Y en el 3CT que aprendan, bueno, como supongo que lo habrás dicho, a mantener la tensión en el pecho, que no se les hunda la barra, a controlar, que no se la tiren, etcétera, etcétera, y que luego en la banca de competición lo integren. Es una cosa que también hago bastante. De todas maneras, en estos slots de 6 series, yo lo que también suelo decir es eso, ¿no? Que yo me lo aplico a mí también, es que cuando se puede, obviamente, y no estás compartiendo con 4 personas, pero después de las top sets las bacos en plan vidilla, ¿sabes? Porque también incluso si no te enfrías y llegas a mal punto, entonces al final 6 series tampoco hoy en día no lo veo ninguna barbaridad. No. O sea, es como que al final que si le enseñas al atleta que en plan de tú no te bajaré y en plan y es por faena después de la top set, tampoco... Que al final también
que al final estás en el gimnasio hablando con la gente, no sé qué, entonces a veces aunque se lo digas al atleta, y esto yo creo que todos los que estamos en el Gym Fira lo vemos, las cosas se pueden alargar mucho. Bastante. Se pueden alargar con un accesorio, pues imagínate con cualquier tipo de básico. Sí. Vale, luego ahora sí, quizá pasaría al el por qué frecuencias más altas, que ya lo hemos comentado, ¿no? El por skill practice, porque toleran mayor volumen, pero sí que se está viendo que frecuencias bastante altas, para mí yo considero una frecuencia alta de banca 4 o 5 veces a la semana, incluso muy alta, pues se podría hacer 6 y no sé, bueno, 7 a lo mejor alguno hace, pero creo que hace 7. Sí, hace banca. 3 horas antes de competir se toca una banca, tío. Se caga así, 70 o algo así. No, el por qué estamos viendo que cada vez las frecuencias más altas de banca se están viendo más. También algo que no hemos comentado antes es que también hay diferencias entre chicos y chicas, ¿no? Y las chicas, bueno, por lo mismo que hemos comentado antes, suelen tolerar mayor capacidad y mayor frecuencias de banca, incluso mayor volumen, intensidades, tanto pues seguramente también el rango de movimiento suele ser aún menor porque pueden tener más movilidad para hacer arco. Sí. Igualmente también tienen menor masa muscular y van a levantar menos pesos. Por eso van a necesitar también unas frecuencias más altas. Por eso sí que es verdad que en atletas femeninas al inicio sí que es más, o sea, tengo tendencia a meter frecuencias más altas ya desde el principio. Sí, o sea, las chicas normalmente necesitan más. De cara a... Bueno, quiero explicar un caso que es el caso de Manel, que veía que, no sé, estaba como la banca un poco... ¿no? Aparte también tiene que mejorar cosas técnicas que le cuesta mucho como implementarlas, y estaba un poco estancada y dije, hostia, también le quería dar como un cambio de aires al split, bueno, no me acuerdo si pasamos, no sé, pero también por otro motivo le quería cambiar el split. Y le implementé el split que hago con Dani, que me gusta mucho porque también otro de los motivos que quería implementárselo es que también ahora quería subir a 83 y quería meterle como más chicha con el tema de los accesorios. Y el split, que ahora diré cuál es, me permite como meter mucho más énfasis en los accesorios. O sea, las sesiones que hay accesorios, vas fresco para poder pusharlos bien. Entonces es día 1 banca cuaternaria, con accesorios de empuje o no, accesorios de espalda, no lo sé. Luego el día 2 banca secundaria con los accesorios que no has hecho, no sé si es empuje un día y espalda otro, no me acuerdo. El día 3 haces pierna, squat y DL. El día 4 es banca terciaria y el día 5 es SBD con la banca primaria. Y claro, ¿qué pasa? Que esto pues eso me viene muy bien porque así los día 1 y día 2 estás súper focus en los accesorios de torso y tal. Y ¿qué pasó? Que con Manel vimos que, hostia, de repente, la banca, pum, pelotazo en el bloque este que hicimos esto y fue como va de puta madre. Pero en el siguiente bloque, pues, joder, pues seguimos igual, ¿no? Porque al final ha funcionado bien, no me ha dicho nada de molestias ni nada, para adelante. Y me comentó que estoy teniendo mucha fatiga en el pectoral, de repente. Entonces, claro, que creo que es interesante también, que es algo que no se suele ver o que no se suele valorar, pero yo después de haberme formado con diferentes gente, ¿no? Haber hablado también con diferentes entrenadores, al final ves cosas que dices, coño, esto no lo hubiese hecho nunca, pero ves que lo hace gente top y dices, coño, pues entonces aquí está todo permitido siempre cuando tenga un sentido. Y es el de decir, hostia, puedes plantearte un bloque, hostia, yo he probado la frecuencia 4 con Manel, me he visto que me viene de puta madre, en un bloque no le ha pasado ni no han notado fatiga en exceso y tal, no he tenido molestias, pero en el segundo bloque que lo hago consecutivo sí. Entonces se puede plantear incluso bloque frecuencia 4, bloque frecuencia 3, bloque frecuencia 4 o bloque frecuencia 3. O también pues algo que sea más convencional, decir, hostia, vale, esta frecuencia 4 no me la toleraba así como está, vamos a intentar ajustar un poquito para que pueda hacer frecuencia 4 en todos los bloques, siguiendo mejorando pero sin llegar a esas molestias, ¿no? Entonces, que también se puede valorar esto, ¿no? Una variación de frecuencia un bloque a otro, sí. Altos 3, bajos 3 o algo así. Y te lo puedes cuadrar para que el bloque de la competición sea el bloque con frecuencia 4, que seguramente será el bloque bueno. Sí. A nosotros es lo que nos suelen hacer también. Víctor normalmente nos mete frecuencia 3 de banca, ya que a la que metemos frecuencia 4, pues sí que empiezan un poquito más de molestias en los hombros o en los codos, pero casi siempre en el bloque de competición subimos a frecuencia 4 y bueno, nos suele venir bien. También depende del bloque. A mí me pasa también un poco que a la que meto frecuencia 4 llego como todos los días cansado del pectoral, ¿no? No todos los días, pero es verdad que tengo como 3 días seguidos de banca. Encima la banca de competición es el tercer día. Lo que pasa es que el segundo día es súper ligero, es como @2. Tengo un RP 2-3, ¿vale? Pero claro, tengo como una banca relativamente pesada el 1 y luego la banca de competición el día 3.
Y es esto, claro, acabo yendo como más fatigado de pectoral, lo noto. A lo mejor acostumbrándome en bloques anteriores me iría un poco mejor, pero es esto, si empiezan las molestias, pues es algo que se puede plantear. A mí me gusta más jugar un poco con la intensidad de los otros días, o sea, meter la banca principal a mayor intensidad, pero a lo mejor no hace falta apretar tanto todos los días. Es decir, sí que meter una segunda banca relativamente pesada suele ir bien, pero a lo mejor meter bancas terciarias y cuaternarias bastante más técnicas y a una intensidad menor, si pasa esto, ¿no? Si pasa que llegas todas las bancas que no te notas pletórico. Bueno, pletórico no hace falta, pero que te notas fresco. También en la banca, que es donde se suele trabajar con más frecuencia, tienes que ver cuántos picos de intensidad o cuántos días de intensidad con más intensidad puede tolerar el atleta, y luego pues y también cuántos días ligeros le vas a meter. Por ejemplo, si hace 4 días de banca, pues si puede tolerar 2 días de intensidad y van a ser entonces 2 días ligeros, o igual no, igual solo puede tolerar 1 día de intensidad, pero 3 días ligeros le vienen bien porque puede practicar muchísimo más. Entonces, que también tienes que hablar en este caso, si igual sale más a cuenta una frecuencia 3 con 2 días un poco más fuertes y un día ligero. Pero bueno, que los picos a diferencia que en la sentadilla o en el peso muerto, que normalmente o es más habitual que solo haya un pico de intensidad, porque muchas veces la gente no tolera 2 días muy fuertes. En la banca sí que es algo como que cobra más importancia. Puede tolerar 1, 2, 3 días más intensos, 4 ya es más complicado y es más extraño. A mí, por ejemplo, Víctor también me suele meter frecuencia 3 en la mayoría de bloques, y en el picking sí que me suele subir a frecuencia 4, también porque estoy trabajando en el picking, trabajo a menos repeticiones, entonces al final como que el volumen total bajaría mucho si me atribuyera 3 días, a no ser que me metiese muchas más series en estos 3 días. Entonces por eso también me suele subir a frecuencia 4. Yo también es algo que suelo hacer bastante en los pickings. Si la persona está haciendo 3 días de banca, muchas veces subo a frecuencia 4 para mantener un poco esta práctica, porque si no es como que el volumen realmente baja. ¿Cómo lo organizas esto? Depende de la persona, y depende sobre todo de cómo lo haga el día principal. Normalmente suele ser las dos, en la mayoría de casos hay 2 bancas un poco más duras, los 2 días intensos, y luego pues el día anterior, la banca anterior, que está orientada como a meter un poco más de práctica para esta banca. Porque al final suele ser pues día flojo, día fuerte, día flojo, día fuerte. Y el cuarto día muchas veces es la banca principal, porque al final es la que va a coincidir el fin de semana con la competición. ¿Y cuando haces la frecuencia 3, las 3 bancas suelen ser fuertes o hay una que es un poco más floja, ¿no? Aquí hay más disparidad. Normalmente suelen ser, o si hago F3, 2 bancas fuertes y una banca más floja, en muchos casos. Y hay personas que igual solo pueden meter una banca fuerte y 2 bancas flojas, pero es más raro. Pero a estas personas igual ya no les subo a F4 para el siguiente bloque, porque ya no lo van a tolerar. Pero lo más habitual es que sean 2 bancas más intensas y una un poco más ligera. Claro, es que, bueno, Ribe y yo, cuando hacemos algo parecido, en verdad, como atletas, en plan, ¿no? Tú haces como F3 como yo. Te estás pusheando bastante el terciario también, ¿no? Bueno, ahora me he cambiado este bloque, el terciario y el primario. O sea, hoy, por ejemplo, ahora tengo el espoto. No tengo la banca primaria para dejar más días entre sesiones, porque si metía la sesión de spot el día antes del día principal me notaba que no llegaba bien recuperado, y veía que en el día secundario llegaba bien, que era el lunes, que tenía sábado y domingo de descanso, y ahora estoy haciendo lunes, descanso martes, miércoles y jueves hago el día principal, o sea, secundario, principal, terciario. Para probar a ver qué tal. Este bloque lo estoy probando, porque, o sea, normalmente lo que trataba de hacer, que eso también es una cosa importante, que dentro de la frecuencia nosotros hablamos de la distancia entre días, pero también hay que tener en cuenta, que es un poco hilar fino, pero la distancia a nivel de también horas, me refiero de si tú tienes el día primario el día siguiente a un día terciario, si ese día terciario lo haces por la tarde y el día primario lo haces por la tarde, a lo mejor no es la misma recuperación que si haces ese día terciario por la mañana, que es el día más suave de toda la semana, y luego el día principal lo haces el día siguiente por la tarde, que a lo mejor te da, y eso yo lo he notado a nivel de sensaciones de más pesadez o menos pesadez, simplemente por ese factor de, hostia, entreno el spot que yo hacía el jueves por la tarde y entreno la banca principal el viernes por la tarde, hago el spot antes por la mañana el jueves y hago la banca principal por la tarde del viernes, y lo he notado, que son cosas que, por eso también hablamos de la frecuencia de la banca, de mucha frecuencia, de que estas cosas también cobrarán más importancia, que luego hablaremos. Es que es un tema también de
claro, es que de la intensidad que yo antes, por ejemplo, tenía alguna creencia de cuidado con la intensidad, ¿sabes? Y ahora soy como muy intensity friendly, ¿no? En plan porque es como que también lo he experimentado, decir, coño, ¿no? En plan, o sea, que estoy haciendo 3 sesiones que están... Que te sueles fatigar más el volumen como tal que no tanto la intensidad en la banca. Claro, o sea, me está fatigando las 3 sesiones que estoy haciendo como tal, porque claro, bueno, es que son... Es lo que necesitas a lo mejor para rendir bien, te refieres. Pero claro, hay volumen y hay intensidad. Sí, no, ¿sabes? claro. Entonces, claro, es como un approach un poco más de, coño, no es que sea un intensity approach y a 100%, porque coño, también estoy haciendo bastante volumen. Lo que pasa es que está como repartido en 3 días, los 3 días bien cargaditos de volumen, los 3 días bien cargaditos de intensidad. Claro, ¿qué me provoca esto? Que, coño, tengo que hacer día, descanso, día, descanso, claro. día. O sea, no puedo hacer 2, o sea, si hago 2 sesiones seguidas, ¿sabes? Me voy a sentir que la puedo hacer, pero ya yo seguramente me parezca molestia. A ti se ajusta un poco al split que tú tengas. Claro. O sea, haces lunes, miércoles, viernes, sábado. A mí me gustaría, pues eso, si meto 4 bancas, pues sería una banca, pues eso, como has dicho tú un poco, ¿no? De flojo fuerte, pero ver en ese día flojo realmente qué es lo que necesita el atleta. O sea, me gustaría un poco, pues eso, necesita más volumen, vamos a meter volumen, necesita a lo mejor tocar ciertas cargas, porque imagínate que es un tío que te tira, yo qué sé, el Torda, me tira 160, 150, 160 mínimo por sesión, a la que vaya 2, 3, 4 reps te tira eso, y aún así, entonces, si tienes un día liviano antes, y le ponemos por ejemplo un close grip, que él también hace ya agarre cerrado, pero le metemos un close grip, si le metemos un por 6 a close grip con 120, cómo me llega después al día principal que le toque un 165 por 2, por ejemplo, ¿sabes? Entonces ahí es ver y ir probando. A mí lo que me gusta es, o sea, tener como, por ejemplo, un bloc de notas o de cada atleta, ir probando. Si yo mantengo estáticos algunos días y cambio algo en un día puente, por así llamarlo, en un día suave, ponerle, pues en este bloque he tenido una subida de intensidad en una serie o 2 series de ese día y las he mantenido igual, cómo le ha ido su día principal, y a partir de ahí ir ajustando, ¿sabes? O sea, por ejemplo, poner enfoque SSP, Skill Practice, pum, ¿cómo le ha ido el día principal? Enfoque Low Intensity Skill Practice, ¿cómo le ha ido? Enfoque Volume, pam, ¿cómo le ha ido? Y a partir de ahí ajustar un poco. Pero sí que yo creo que la frecuencia de la banca depende mucho y de cómo pusheas cada día, del split que tengas y del split que realmente puedas hacer. Porque hay gente que no puede hacer el split que hace Dani, hay gente que hace lunes, martes, jueves, viernes. Claro, dependiendo del split habrá frecuencias y ajustes que serán mejores que otros, pero bueno, al final tendrás que acabar probando. Pero en un lunes, martes, jueves, viernes, ¿cómo meterías una frecuencia 3? Claro, por ejemplo, ¿cómo harías? Yo seguramente metería la banca secundaria a principio de semana, ¿vale? La banca terciaria ligera el día antes de la banca principal, siempre y cuando a la persona le vaya bien hacer un día de banca ligera antes de la banca principal. Lunes, sí. Jueves y viernes. Sí, o sea, porque yo estaba haciendo, antes de tener en cuenta lo del ratio de exposición, intentar cuadrar la banca de competición el fin de semana, lo que estaba haciendo mucho era lunes banca terciaria, martes banca principal, viernes banca secundaria. ¿Qué me pasaba? Que la primaria se quedaba ahí como a inicio de semana más difícil de hacer el tapering y todo el rollo, ¿no? Entonces, la opción de que dice Javi en ese caso me parece mejor, porque o sea, yo me he dado cuenta que a muchos atletas míos les viene muy bien hacer la banca terciaria antes de la principal, o sea, sin día de descanso. Les viene muy bien, o sea, meter, a lo mejor meto una rampa en pines o en alguna variante así tempo tal y una single, ¿sabes? En plan, eso el día antes. ¿Y vas aumentando la intensidad de este día terciario o sueles mantenerla más estática? Sí, pero la tengo que controlar muy bien, porque algunos atletas, algunos se las voy aumentando como si fuera un slot normal y de puta madre, pero por ejemplo a Pablo, ¿sabes? Que estaba mejorando mucho, hubo un bloque que seguía haciendo lo mismo, pero ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta que tú puedes ir progresando en la banca terciaria, pero claro, va pasando un bloque, va pasando el otro. Si haces un approach como el mío, así más que, ¿no? En plan pequeños cambios, en plan mantener como la misma estructura, mismas variantes, mismos protocolos con pequeños cambios, claro, tú no te vas dando cuenta y la banca terciaria va subiendo. ¿Verdad? Llega un punto que ya subió tanto que ya me empieza a lastrar. Entonces ahí es cuando, ¿sabes? La mantengo más estática porque es que si no ya me empieza a lastrar y o sea, lo controlé más en este bloque y perfecto. Que a mí, por ejemplo, es un protocolo que utilizó Víctor en esta competición que competí en enero y me fue muy bien. O sea, la banca que tenía antes de la banca principal, que sí que tenía un día de descanso en medio, porque también era SBD el sábado, pero el jueves era 4x4 de mid-lip soft touch con 105 kilos, pero 105 kilos toda la semana, o sea, toda la semana creo que claro, David Coimbra. y me iban muy bien
Porque yo si llegaba ese día y no me notaba bien, es que sabía que la estaba liando en algo. Y tenía pues estas 4 series para volver a pillar algo que me estaba dejando de la técnica y llegar bien al día principal. Pero es como que como era el mismo peso todas las semanas, las sensaciones que tenía ese día pues me ayudaban muchísimo para el día siguiente, bueno, para el sábado, y para clavar la técnica y tenerlo como todo en orden antes de la sesión principal. Y era exactamente el mismo peso. Yo esto es que se lo estoy metiendo a varios atletas también esto, el día, o sea, si puedo dejar entre la banca principal y el día anterior un día de descanso, mejor normalmente si es un chico, ¿vale? Pero si... Y depende de la carga que mueva. Y depende de la carga que mueva también, totalmente. Pero bueno, si no puedo, pues tengo por el split o lo que sea, como me gusta mantener la banca de competición a finales de semana, si puedo coincidir en sábado, si es la competición de allí, pues suelo meterlo en sábado, ¿no? Si me entrena el viernes, si hacen 5 días, hacen lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, pues meto el viernes una banca mucho más técnica, y muchas veces sí que meto la banca en estática, digamos, un volumen relativamente alto, una intensidad bastante baja, o sea, a lo mejor un 5x2, ¿vale? Con un tempo. Y así voy controlando semana a semana, bien, si también va subiendo o bajando el RP del día, a lo mejor es el cuaternario, ¿no? El día antes de la principal. Y tengo como esta banca como control para saber luego cómo estará para la banca de competición. Claro, que la idea es que la banca de competición vaya subiendo cada semana. Y sí que les suelo apretar más a inicios de semana, ¿no? Con la banca secundaria sobre todo. Y la terciaria suele ser una banca un poquito más para acumular volumen. Tampoco una intensidad muy alta, pero bueno, hay personas sí que toleran este volumen un poquito más intenso. Creo que es clave marcar al atleta qué es lo que quieres con cada uno de los días de la frecuencia, porque a veces es lo que... O sea, yo creo que hay muchos atletas que ven el 4x4 con 105 de todas las semanas y dicen, oye, pero claro, que no estoy progresando. ¿Qué es esta mierda? Claro, A mí me pasaba antes. claro, o sea, y tienes que hacerles entender que cada día tiene su función. O sea, si ese día necesitas X volumen para que el día siguiente, o si X práctica, X volumen, para que el día siguiente, el día principal, te sientas bien, pues tienes que hacer lo que toca. Lo que pasa es que también, ya que estás metiendo ese 105 4x4, a lo mejor es una arroba 2 o una arroba 3, una arroba 4, también puedes jugar con eso, con los atletas a nivel de programación, y hacerles una pequeña progresión con microcargas que te lleven de una arroba 2 a una arroba 4 y tampoco te limiten, y que ellos mentalmente puedan ver ese progreso en ese día, ¿sabes? O ir ajustando a lo mejor de hacer una pequeña rampa inicial y luego ponerle algo que sea unas series más planas, que a lo mejor sea el mismo tonelaje total y demás, ¿sabes? Sí, Todo yo lo esto. hago. O sea, yo los atletas que les tengo la terciaria o cuaternaria muy tapada y que no quiero que se me vaya, empiezo el bloque un poquito por debajo. Por ejemplo, chicas con los discos fraccionales, sí, que les he hecho comprar algunas, igual es 0,5, ¿sabes? Pero ya visualmente, sí, y después claro, es como, ostras, hice tanto, pues van más motivadas, porque muchas veces es verdad que vas a esta sesión diciendo, bueno, voy a hacer lo mismo, que depende si es un día que únicamente vas a hacer banca, o también es distinto si vas a hacer una squat secundaria y luego tienes la banca esta cuaternaria, bueno, pues vas más focus, bueno, focus tienes que ir igual de focus en todo, pero vas más motivado para la squat y luego metes el volumen de banca, porque también es comprender vale, estoy haciendo esto para estar mejor mañana, que voy a tirar mi banca fuerte, no quiero fatigarme demasiado hoy. Y al final, bueno, pues es lo que dice Ribe, hay que hacerlo entender a los atletas y comentarlo al principio de bloque. Oye, vamos, yo siempre les envío un audio, 1, 5, 6 o 7. Bueno, pero pues uno para la squat, uno para la banca, uno para el muerto más o menos, y les voy comentando el objetivo de cada cosa que estamos haciendo. Al final, bueno, pues son 5 o 7 minutos que están escuchándome, pero será para todo el bloque, ¿vale? Y luego pues que me pregunten todo lo que sea. Pero bueno, sí. Yo también yo tenía en este split de lunes a jueves 4 entrenos seguidos, descanso viernes, sábado SBD, con los principales, el último bloque. Claro, yo llegaba a este cuarto día como con toda la semana, la fatiga de los días anteriores. Entonces la primera serie con 105 kilos siempre me pesaba un huevo y no acababa de hacerla bien. Y claro, llegaba a la cuarta serie que salía volando, porque cada serie acababa de pillar un detalle que no estaba recordando. Le dabas la clave de esto, que es la intencionalidad en los días terciarios y cuaternarios, que te sirvan para algo. O sea, no es mover la carga de un punto A al punto B sin ningún sentido, vaya mierda, tengo una arroba 3, ¿qué mierda es esta? Sino, hostia, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es tu checklist en la banca? Vale, pues la mía es
pies, presión cuello, slide, me clavo, saco la barra, presión en la mano, tal. Repasa esto, ¿sabes? Tanto en las aproximaciones como en las series estas. Lo que pasa es que la mayoría de gente que tú vas y le pautas un 4x4 con 105, que a lo mejor en otra persona será su 65%, 70% de RM, le dirá, vale, pues tiro un 4x4, pum, y me piro. Y yo creo que ahí es la labor del entrenador también de dar esa intencionalidad, ¿sabes? Y en tu caso tú lo haces como atleta por tu parte, que si en la última serie te sientes mejor que en la primera, que a veces, muchas veces a mí me dan este feedback en la banca, o sea, me he sentido mejor en la última, porque la banca es un momento técnico que tienes que tal. Vale, pues dale importancia a las aproximaciones como la que tienes que dar, no es voy aproximando hasta 140 o lo que sea y empiezo a tirar, vale, 70, 100, hago, no. En 70, en 100, que ya tienes la barra con X kilos, pues dar esa intencionalidad. ¿Sabes? Lo que creo que falta un poco más en esos días terciarios o cuaternarios, que el atleta no solo vaya a tirar un peso del punto A al punto B, sino que utilice esos días que a lo mejor no tiene que estar tan pendiente de los kilos, porque van a ser estáticos y no va a tener que progresar ahí, para que esté pendiente de otras cosas, ¿sabes? O sea, entender el por qué hay una frecuencia alta es clave también, entender el porqué de cada día, ¿sabes? Si esa necesidad técnica de la banca, que necesita mayores posiciones, que tenga esa utilidad de, hostia, pues voy a ir a este día, que tengo un día, entre comillas, pues aburrido, a darle intencionalidad y a sentirme bien para el día siguiente, ¿sabes? Sí, y hay veces que metemos variantes el día anterior, que a mí me ha pasado, que te hacen sentir mal el día siguiente. En este caso, lo que he dicho yo antes del espoto, a mí hacer un espoto el día antes de la banca principal me limita a que yo, el último rango, no sepa qué hacer. O sea, no sé cómo bajarme la barra desde el espoto al pecho. Entonces, por eso me ha dicho, vale, pues lo cambiamos porque yo tengo el espoto por molestias en el hombro. Pues meto el espoto el día siguiente, ¿sabes? Y entonces tengo como 2 días de descanso hasta el lunes, que es como que tengo un refresh para que el lunes no me acuerdo tanto de lo que he hecho el día anterior. En cambio, el bloque anterior era como, hago el espoto el jueves y la banca hago el viernes. Y era como, bajo... ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Es que es para hacer un estudio Claro. del puto espoto, como, o sea, hay momentos y atletas que les puede venir increíblemente bien y luego de repente, tío, te pasa esto y Claro, yo estoy en la te semana 1, pierdes, tío. ya veremos en la semana 4 a ver qué tal, pero hacer el swipe simplemente ha hecho que yo tenga banca competición y luego tenga espoto. Y luego ya del espoto tengo 2 días de descanso hasta el día principal. A ver cómo va esto, Claro. ¿sabes? Es más para añadir otro día que toleres un poco mejor por el rango de recorrido. A mí algo que me ha dicho Víctor también, porque en la última preparación hicimos lo mismo, lo mismo, es el mismo, la misma distribución, y tenía la banca, diría que es banca secundaria, banca cuaternaria y banca principal. Y luego finales de semana, pues la terciaria. Pues antes tenía, el día antes de la banca principal, un espoto, un high espoto me puso también. High espoto. Claro, hacía 3 días seguidos, hacía lunes, martes y miércoles, banca, los 3. Y el miércoles la potente. Sí. Pues el martes era el high espoto. Y me permitía como cargar más kilos, ¿vale? A lo mejor a nivel de sensaciones al sacar la barra, bueno, pues sí que me notaba bastante bien. Pero luego al final tampoco fue súper bien en el picking la banca de competición. No fue mal, pero bueno, digamos que se quedó un poco estancada, ¿no? Claro. Y ahora lo que me ha hecho ha sido cambiar el segundo día, en lugar de tener high espoto, me ha puesto pues board de 4 centímetros. Vale, al final también con el objetivo de no sobrecargar demasiado los hombros, ¿vale? Pero sí que tengo la sensación como que me ayuda mucho más el board a llevar el pecho hacia la barra, ¿vale? Y que sientes algún tipo de siento, pausa, claro, ¿no? tengo la sensación de tener la barra en el pecho, aunque es en el board, ¿no? Pero bueno, como Interesante. sí, a nivel Sí, técnico me está gustando más, ya te digo, tampoco sé ahora si me está yendo mejor Claro. o peor. La banca me está yendo un poco mejor, pero bueno, también estoy otra preparación. Sí. ¿Cuál es el problema de que veo de esto? Que es lo que hemos hablado antes, de la carga, de la carga que está en la barra. Que a mí, por ejemplo, me limita bastante en que yo me pones un espoto a 6, es que tengo, y en el espoto a 6 te cargo 140. Entonces, si me pones un espoto a 6 a 140 el día previo al día principal, pues capaz que me sobrecargo, porque al final el espoto, para la gran mayoría de gente, 95% de gente, es una variante de overload. Entonces, meter un overload en un día terciario para limitar las molestias, en Sí, mi pero- caso ha sido un poco, ¿sabes? A mí me lo ha Víctor te cambiado. pone- y Víctor te pone la cara. Sí, pero bueno, antes me lo Bueno, pero él ha en el- dicho que en la- estaba cargando en la- pesas. En la última prepa me lo puso high espoto para sobrecargar más, el día antes, @6, 7, y creo que hasta llegué a @8 en una rampa ascendente, 3 semanas antes Claro, de entonces, competir. de día terciario eso tiene lo que yo... No, claro, cargo. era pesado, claro. Ahora lo que ha hecho es pasarme al día más pesado a lunes, ¿vale? Que hago una pausa larga, y el martes lo tengo @2. Capado como igual que Javi, tengo un 3x5 con 95 kilos con 5 centímetros, 4 centímetros de board. Claro, eso me sale @2-3, pero le estoy dando la intencionalidad esta de llevar el pecho hacia arriba y me está yendo bastante bien, porque no me fatiga, ¿vale? Antes sí que notaba que llegaba un poco
más fatigado en el día, pues el miércoles, al hacer 3 días seguidos. Yo creo que aún es demasiado, quizá el primer día me sobrecarga bastante el tener pausas largas por la intensidad es alta, pero bueno, llego mejor que no en el último bloque que lo metí el día antes. Claro. No, bueno, supongo que al final, pues en el siguiente bloque, lo mejor lo que haremos será bajar la intensidad del primer día también, o sea que no hace falta que sean @7 y 8 el lunes, Claro, para pues llegar mejor el mucho hacer miércoles. un high spot @8, hacer Bueno, eso fue. un low, ¿no? Un low board con @2. Claro. O sea, es que no tiene nada que ver. No, el otro era pesado, era Claro, entonces más ahí, pesado. ¿qué de terciario tiene ese día? Bueno, yo le he dicho terciario, ¿No? Ya, Yo no por tengo decir, ni idea. por decir. Claro, a lo mejor Sí. terciario, es que, claro, lo he dicho como si fuera este bloque, pero realmente podría ser el secundario. En la otra prepara tenías todos los días bastante intenso. Lo que pasa es que el lunes era una banca de competición a 5 repeticiones, @4 o 5. ¿Vale? El martes era esto, @6-7, que era el espoto, y luego la single de competición el miércoles. No sé, yo sigo pensando que 3 días seguidos de banca no es lo que mejor me va. Pero bueno, igualmente metemos el sábado una banca bastante potente. Ahora estoy haciendo un mid-grid, creo que es también a 6 repeticiones, pero esta semana tengo @9. Y yo lo que creo que hará es la semana que viene pasarme la banca de competición a viernes, al sábado. No estoy seguro, es algo que estoy intuyendo. Es que las variantes overload en banca cada vez me gustan menos, tío. Yo las chicas sí. Yo en las chicas chicas sí sobre para todo sí. confianza. Sí, más que simplemente nada, es confianza, pero no cada como- vez, ahora me estoy dando cuenta que les va muy bien para el tema de la confianza, pero a nivel técnico, las bandas inversas, el feedback que estoy teniendo últimamente con las bandas inversas no es muy bueno. No. A nivel de que el control que tienen en el pecho, o sea, cómo se sienten en el pecho con la banda inversa, aunque tengan más kilos, no acaba de ser la misma sensación a nivel de que, como que se... A ver, Claro. ¿cómo te diría? Es que es un feedback un poco extraño, pero es como que no se sienten bien abajo por muchos kilos que tengan, ¿sabes? ¿Te ha pasado con Eva o solo con las otras? Lo digo porque creo que no es lo mismo. En plan, donde hace Eva la banda reversa, que tiene mucho más tramo y es recto, a como ya. está haciendo la gente ahora. La banda está cruzada en el rack de competi ya. y dices, ok, me gusta el apaño, ¿sabes? Pero Claro que no es sé que hasta qué capaz que punto, la ¿sabes? fuerza no es tan... El otro día gracias. lo intentamos con un atleta Sí. de Javi, y lo empezó y dijo, no lo puedo hacer, pero claro, a ver, carga kilos, pero pesa 52, entonces tampoco es que cargue muchos kilos y estaba lesionada. Pero claro, sentía al cargar pocos kilos que se le iba un montón la barra. Supongo que cuando levanta, yo lo probé y dije, ostras, qué guay. Pero claro, yo metí 60 o 70 kilos, Ya. ¿sabes? Y a la que metió 30, dijo, hostia, se me va un montón. Que también es distinto, cuanto menos... Capaz es un levantas. poco de esto, no lo había pensado, lo de la precariedad que hemos hecho A mí cuando con la goma en el Yo lo empiezo a ver y dije, Es que también, "Buah, si tío". te queda la goma igual, totalmente vertical, pues no se notará tanto Claro, la diferencia, Claro, pero porque ahora hay que se mucho desplaza tramo. un poco... O sea, que como igual está- tu goma la que le dejas a Eva, porque creo que es tuya, ¿no? La negra esa es más fuerte, pero coño, está tomada por culo. O sea, la amarilla es, vale, sí, hace menos resistencia, pero está muy cerca, ¿sabes? Ya. Sí, Claro, sí, que estos pero, detalles. pero también me ha pasado lo del espoto. O sea, el espoto me ha servido para meter una sobrecarga, pero luego del espoto al pecho ha empezado a introducir, bueno, esta es una fumada bastante guay, que empecé a introducir complex con espoto y pausa normal, que venían bien, Mira. para dar una confianza extra, de ir variando, depende si hacía primero pausa y luego espoto, para tener esa confianza que puedan hacer X peso a 2 repeticiones, o incluso al revés, pero depende cómo viera el que haga la primera espoto y la segunda pausa normal, a veces se le iba un poco, y ahora he cambiado eso para hacer un Kodama de overload, que también viene bien para ¿Kodama la de gente. overload? Sí, Mete más peso. o sea, tienen esa referencia de como si fuera un espoto, pero yo hago spotos, o sea, no hago high espoto, hago espoto a 2 centímetros del pecho, 3 centímetros del pecho, Ya. y ahora estoy intentando, como a esa gente que le había metido espoto, le estoy intentando pushear en ese día de overload, pero con un Kodama, para que se sientan ese peso en el espoto, pero que luego tengan ese extra de control entre el espoto y el pecho, y le está viniendo bastante Cuando bien. dices Kodama, ¿cómo lo hacen? ¿Con una pausa en la bajada? Sí, sí, sí. Vale, y luego llegan a pecho. Luego en la concéntrica nada. No, sin, o sea, con una sin Sí, sí. pausa en la concéntrica. Sí, bueno. Pero al final lo que nos da al final lo que tenemos que llegar es que lo que nos da esa frecuencia más alta es que podemos meter mucha más, o sea, variantes, variabilidad y todo eso. variabilidad de Y hasta qué intensidades. punto eso, Claro, pero eso está- te... más frecuencia, más difícil Sí. de gestionar, en plan, dónde quiero llegar mejor, ¿no? Porque al final a mí lo que me ha pasado también con el espoto es que se convertía eso en un día principal, pero o sea, yo he tenido atletas, no sé si fue una chica que me acabó tirando
a ver, o sea, 75 creo en Spoto y a lo mejor tienes 67 en manga normal. Es como, ¿ahora qué coño hago? ¿Sabes? Intenté cambiar, ¿no? Decir, vale, voy a hacer el mismo protocolo exactamente igual, pero pues a las dos bancas que sean de competición. Y no ha sido lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, esa confianza que te llevas a lo mejor te da un plus que no... Ya, pero ¿qué haces? ¿Sigues pushando el Spoto porque te está yendo de puta madre y estás tirando barbaridades? ¿O realmente tampoco te interesa tanto porque luego en la banda de competición no estás viendo esa transferencia? ¿Cuál es el problema de todas las variantes? Que el otro día hablé con Dani, con Torrisco, hablé con él, que es que, bueno, de hecho él lo comentó en un podcast que hizo el otro día, que es hasta qué punto cuando tú metes una variante, ya sea un Larsen o metes un Spoto, luego le ves transferencia en momento de competición, ¿sabes? Y esto también lo he hablado de los bloques alejados, de cuando hacías un por 8, hasta qué punto ese por 8 tenía transferencia 1 por 1 en competición. Entonces simplemente lo que decía es intentar ajustar aquello que veas que trabajando con el atleta tiene transferencia directa a que su mejor es un RM. Claro. Porque está muy bien que metamos Spotos, está muy bien que metamos Kodama, está muy bien que metamos pines, está muy bien que metamos tal, pero si tenemos que ver si esa confianza le da para su día principal o si simplemente esa confianza le da para ese día en concreto. Claro. Si solo te da para el Spoto, es que me da igual, ¿sabes? Yo en cambio, en el caso de Claudia Peña, le estoy metiendo un pin que le está sirviendo como, uno, para tener más confianza en la salida del pecho y dos, para poder sobrecargar algún movimiento, que no sé hasta qué punto un pin puede sobrecargar. Sería algo... Yo tengo una atleta que le ha pasado. Que puede sobrecargar y te viene bien. Y metió 100 kilos el otro día. Y tiene 82 en competición. Joder. Que son más 17. ¿Qué dices? Que no es un pin que se ponga aquí, es un pin que se pone en el pecho. Hostia. Entonces, ahora le quedan 2 días esta semana, pero yo creo... Espero no mufar, anulo mufa gente, que esa confianza que tiene en su día principal, porque realmente es un secundario que acaba siendo un principal porque es un overload y yo un overload lo cuento como principal, yo creo que esa confianza se le traslada a su banca principal. Sí, pero porque es muy específica. Claro, entonces tú tienes que buscar aquella variante que te ayude, o sea, ¿para qué metes una variante? Para que te ayude a tu día principal. Entonces, ¿para qué vas a meter una variante, por mucha frecuencia que tengas de banca, que no te ayude a tu día principal? El otro caso que veo yo es, o sea, si es a nivel técnico, es también para que te ayude a tu día principal. Y si, el único caso que veo yo es, por ejemplo, en mi caso, que es un Spoto close grip para molestias. Pero todo lo que tú generes en esa frecuencia alta de variabilidad, ¿tú por qué la haces? Es porque tú quieres que mejore el día principal. O sea, a mí no me sirve de nada lo que ha dicho Dani, meter un Spoto con 75 kilos y luego en la banca de competición te quedas con ¿qué? Con 67 y medio. O sea, te genera confianza para tu día principal, como yo creo que le pasa a Claudia con esa pin, manténla. Te genera confianza para solo ese día, sácala, no te está sirviendo de nada. Es que no me da igual que saques, yo que sé, imagínate hacemos squat pines o cualquier cosa, o squat hasta paralela, ya, que me da igual que saques 250 de squat paralelas si luego no te da esa confianza o ese feeling que necesitas para tu día principal, ¿sabes? En ese enfoque de días más overload. El low pin a mí me gusta mucho porque... Aparte de que es más específico porque si te ponen los pines bien y tienes un rack que puedes ajustar, ¿no? la altura perfecta, que te quede rozando el pecho, aparte es que es muy penalizante, tío, o sea, te restringe mucho, en plan, o sea, te hace hacer la puta técnica bien, tío, o sea, es en plan el puto barpad bien, entonces... Hostia. Claro, te penaliza, la que se te rueda para adelante, te la comes. Entonces es como, si te sale bien ahí, en ese contexto, en ese escenario, hostia, luego en la banca de competición seguramente te salga bien, ¿sabes? Entonces son variantes que no pasa tanto como el Spot. Yo creo que el Spot es como ya cambia mucho, ¿sabes? Es que ahora, que de hecho creo que hay bastantes entrenadores que solo meten banca de competición o prácticamente no meten variantes. Sí. Que, bueno, el gym final, bueno, es que como tenemos ahí gente que lo llevan todos los entrenadores, pues tú lo vas viendo. Sí. Entonces, claro, cuando pongo, por ejemplo, la banca y los otros movimientos también, pero en la banca creo que es como más importante, vale, tú dices, vale, pues necesito meter este volumen, esta intensidad con esta frecuencia, vale, tengo estos días de banca, pues a mí me gusta como partir de, vale, todos estos días son banca de competición, ahora ¿qué tengo que cambiar para que esto pueda ser como un poco más óptimo? Pues igual la persona no puede tolerar los 4 días de banca de competición y tienes que meter en algún día alguna variante que no llegue tanto al pectoral o lo que sea, porque si no se fatiga, vale, pues ya tienes una variante que tiene una utilidad, entonces pues puedes cambiar esta banca de competición por esta variante. Vale, pero esa banca que estás metiendo no te está mejorando la banca principal, te está limitando de molestias. Bueno, estás metiendo el volumen y la intensidad estás metiendo el volumen de intensidad que necesitas en banca, pero que no podrías meterlo si no utilizaras una variante que te permite pues no fatigar más el pectoral o no tener molestias en los hombros o en los codos. O sea, el objetivo de una variante puede ser puede ser aumentar el estrés o el
el volumen que metes en un movimiento sin llegar a lesionarte o a tener molestias y llegar a este volumen o esta intensidad óptimas en el total de la banca. Esto puede ser el objetivo de una variante. También puede ser que tenga un objetivo técnico, que hay X de, pues yo que sé, la persona que se tira la barra al pecho como si no hubiera mañana, o que hace las pausas, se come las pausas cuando tira las singles porque no tiene confianza y entonces pues no pausa nada, pues se puedes meter pausas más largas, pero bueno, que al final es tú partes como de qué necesita el atleta de volumen, de intensidad y de todo, y luego pues qué variantes te van a ayudar o a nivel técnico o a nivel de poder tolerar el volumen y la intensidad que el atleta necesita. Claro, o sea, es lo que he dicho yo, al final es... Sí, Si quieres una mismo, banca pero técnica, es para... Claro, si quieres mejorar una banca técnica, es para transferirla a tu banca de competición. Si no, haces banca de competición. Y si no, haces movimientos que te limiten el dolor que tú tienes. Bueno, o sea, es como adaptados a las molestias que tengas, ¿no? Y que la especificidad tiene un coste, o sea, tú no puedes hacer F4 banca de competición, o sea, por poder puedes, pero... Hay mucha gente que lo estoy viendo que lo hace, ¿eh? Pero claro, en plan, habrá días que la carga que es, o sea, no puedo, o sea, ¿qué vas a repetir? ¿Exactamente los mismos protocolos? ¿O vas a hacer un día dobles, otro día 4, otro día 5, otro día 7, ¿sabes? Como, si realmente respondes bien a todo ese rango de intensidad, ok, ¿sabes? Tiraré, pero es raro que respondas bien a todo ese rango de intensidad. Entonces, al final, ¿qué vas a estar haciendo? Como casi todos los slots muy parecidos, que tengas dos parecidos, vale, pero es como, ¿a quién no le va a venir bien, a lo mejor, de 4, que una al menos sea un tempo o sea una pausa larga? Es que a quien no le viene bien un tempo o una pausa larga, es que a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, como, si estás haciendo F4, seguramente eres un atleta bastante técnico, entonces... Claro, lo que no se entiende es que tú hagas una variante para capar la carga externa. Si quieres capar la carga, lo pones tú. Pero si tú, por ejemplo, bueno, puede ser que... O sea, ¿para qué quieres un Larsen? ¿Para qué Joan Takro quiere un Larsen? Por a lo mejor necesita una intensidad media, en general, alta, pero si la tiene que conseguir con movimiento de competición, la carga externa absoluta es demasiado alta. ¿Y por qué no le puedo poner lo mismo que va a hacer el Larsen con la carga en una banca de competición? Sí creo que necesita, pero sí creo que necesita mejorar la pausa en el pecho de una banca de competición. Porque será, o sea, con la variante tú consigues que la intensidad relativa sea más alta, ¿sabes? O sea, sí. O sea, el stress index será más alto, pero el tonelaje será más bajo del total. Igual es una persona que con X tonelaje pues tiene molestias, tiene lesiones, pero puede tolerar este stress index si lo hace con variantes porque el tonelaje es más bajo, por ejemplo. Claro, pero las variantes estarán enfocadas a que mejore su movimiento de competición. Pues a lo mejor le irá bien un @8 el día previo, pues si hace un @8 con banca de competición, llega el día de competición muy cascado. Claro. En cambio, si lo mete en Larsen, a lo mejor puede hacer el @8 porque le va bien en cuanto a intensidad, pero no llega con las mismas molestias porque habrá cargado menos kilos. Que luego tiene el trade-off que al final tendrás el trade-off a nivel de técnica, ¿vale? Pues será más específico haciéndolo con la técnica de competición, pero, o sea, ¿qué es más específico? ¿La técnica de competición o la intensidad de competición, lo que necesita? Bueno, pero al final dependerá un poco de la persona, pienso. Al menos pero dos bancas de competición sí que vas a tener. Entonces, al final, eso casi seguro, casi todo el mundo. Claro, entonces 2 bancas de competición, hostia, si en los otros 2 slots necesito intensidad, vale, sí, puedo probar una más de competición, pero es que al final también es jugar un poco con fuego, porque imagínate que Manel, en vez de la fatiga que ha tenido, lesión, ya sabes, como hostia, ya está, ya la has liado, ¿sabes? En plan, ya la tengo que recuperarme, no sé qué, yo he estado 6 meses, ¿sabes? Para recuperar, entonces como, hostia, vamos a intentar también a prevenir eso, ¿sabes? En plan, porque si venga especial, venga, va, ojo, ¿sabes? Igual esa variante no me está haciendo nada directamente que diga yo, wow, espectacular esta variante, pero me ayuda a mantener esa carga controlada y al menos seguir progresando con la garantía de que no me estoy lesionando, ¿sabes? Que muchas veces lo hacemos más por prevención también, que por otra cosa. Porque metemos un mid-grip en lugar de una banca de competición. Aparte de si buscas más recorrido, pues muchas veces es para evitar molestias si ya tienes información de que estás teniendo molestias en los hombros, por ejemplo. Pero bueno, al final es ir jugando con estas cosas. Que por ejemplo en el gimnasio, David, el árbitro vikingo, creo que todos los días que tiene banca es banca de competición desde hace un montón de bloques. ¿Y hace F4? No sé si hace F3 o F4, pero... Yo creo que hace F3. También. Me parece que F3. Pero al final el F3 tampoco lo veo ninguna barbaridad. Es decir, yo por ejemplo estoy haciendo 2 bancas de competición y el otro día es 3 CT. Y el volumen que con un CT y le hago yo un close grip porque
me noto mejor para el hombro y tal, que al final la variabilidad es poca, ¿sabes? O sea que realmente es casi lo mismo, pero le añado esa pequeña variabilidad que me viene bien, que es lo que te digo, a quien no le viene bien, en la banca un poco más terciaria, en plan más ligera, añadir un poquito más de pausas, pausa más larga. Sabes que al final... ¿Te genera molestias? Si te genera molestias, Si no, te claro. genera molestias. Claro. Es un poco el método noruego que hablamos en el otro podcast de ellos, que ellos meten muchísima frecuencia de todos los movimientos y mucho volumen también, pero uno de los secretos que tienen para tolerarlo es que meten muchísimas variantes, porque si hicieran, claro, si metieran 5 días a la semana de sentadillas, 6 días a la semana de banca de competición y 3 días de peso muerto de competición, pues se partirían. ¿Cómo lo evitan esto? Pues meten un montón de variantes para darle un poco más de variabilidad y poder tolerar este trabajo sin romperse. Sí. No sé, ¿queréis hablar de algo más que os ocurra? Que habíamos hablado de la importancia de la frecuencia de la banca y de las posiciones para encarar un final de preparación o un picking, ¿no? Habíamos hablado un poco, queríamos hablar un poco de esto. Bueno, pues al final contra más frecuencia, ¿no? Pues más complicado. Sí, algo que quería comentar antes, ¿no? También que hemos hablado de aumentar a lo mejor en el picking de frecuencia 3 a frecuencia 4. A mí sí que algo que me suele gustar más es, si quiero aumentar a frecuencia 4, si el atleta lo tolera, es hacerlo un poco antes, que no justo en el último bloque. Es verdad, en nuestro caso sí que nos lo pone al final, seguramente a nivel de molestias. Pero si no me suele gustar mucho, sobre todo en chicas, ¿no? Porque suelen tolerar mejor la frecuencia 4 o 5 incluso, que estén haciendo frecuencia 3 o 4 y luego pasar de 4 a 5, justo en el último bloque de competición. Pues claro, es como que la información se acaba mezclando un poco más. Ya no sé si el día extra que pone, cómo le va a afectar al resto para el día principal, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Lo más importante es que el día principal rindas bien. Pues claro, lo que busco es que sean ya desde el bloque anterior o algunos antes, recopilar información para que lleguen mejor a este día. En chicas, por ejemplo, algo que va muy bien es, antes que hemos hablado de las variantes de sobrecarga, ahora lo estoy usando con algunas atletas, es meter el Spoto o un board. Spoto lo uso, creo que lo estoy usando en 2 o 3 atletas femeninas. Meter el día secundario, incluso 2 días antes de la banca de competición, o 3, pero meter esta variante de sobrecarga, es decir, meter un Spoto bastante pesado, single Spoto, y luego 2 días después tiene la banca de competición. Y esto les suele ir bastante bien para llegar con confianza al día de la banca de competición. Notan mejor el peso, suele ir bastante mejor que no. Antes lo que hacía más era meter este día secundario más pesado inicios de semana, a lunes, por ejemplo, si meten la banca de competición el sábado. Pero esto en chicos sí que suele ir bastante bien. En algunos casos también tiene alguno que le meto la banca secundaria el miércoles, pero en chicas como que necesitan esta intensidad un poco más cerca de la banca de competición, que a lo mejor no las voy a apretar a @10 en el spot ¿vale? Pero sí que estamos tocando @8, @9 en singles, y al final pues que está cargando 2,5 kilos más que su banca de competición, incluso llegando a 5 kilos más, no sé, depende. Esto con María, por ejemplo, que es una de mis atletas, he ido probando diferentes tipos de variantes de sobrecarga y en distintos días, y al final la que le suele ir muy bien y siempre se va replicando es meter un Spoto a mitades de semana, y luego la banca de competición a finales de semana, y rinde muy bien el día de competición. Que en cambio que en chicos sí que suelo meter pues esto, una variante quizá no de sobrecarga, pero una baja repeticiones, single o doble, a inicios de semana bastante pesada, para luego finales de semana rendir bastante bien, y luego bueno, pues voy ajustando la intensidad de los días que tengo entre medio según el atleta que le va mejor. Claro, es que sobrecarga, pues si te da 80, 90, 100 un atleta, pues vale. Claro, no, en chicos casi no pongo variantes de sobrecarga en el picking. Sí que he jugado alguna vez en bloques de fuerza base o bloques de, bueno, pues en volumen, ¿no? O como queramos llamarles. Al final también cada vez estoy como modificando menos los bloques entre ellos, pero bueno, sí que... Pero voy con... Powerlifting now. Powerlifting now está haciendo estragos. No, pero bueno, pero al final, pues según pero los bloques los estoy llamando igual. Bueno, pues lo que estoy acostumbrado, y al final el objetivo, el nombre para mí es como el objetivo que tiene el bloque un poco, ¿no? Y el objetivo me parece súper bueno al final, ir periodizando de esta forma. Lo único, pues al final, para ir recuperando mejor la información, cuantos menos cambios tengamos, pues más fácil va a ser también. Y esto, pues en chicos no suelo utilizar variantes de sobrecarga en el picking casi nunca. Pero siempre en el picking intentas cuadrar que la banda de competición sea el día de la competi.
Ahora lo estoy haciendo bastante, desde que vi el vídeo Del picking. de Stizenovic. Sí. Bueno, a ver, sí que tengo personas que, claro, no pueden hacer la banca de competición a finales de semana, pues les puedo meter un lunes, por ejemplo, Claro. sí que hay veces que les meto Sí, el lunes, tampoco al final ¿no? igual Y luego compites el domingo, sí, ¿sabes? y Claro. luego puedo jugar, y luego juego en el tapering. Las últimas 2 semanas de picking juego ya con la exposición y donde meto la más pesada. Por ejemplo, la banca principal y secundaria muchas veces son las dos bastante pesadas las que suelo meter. O sea, tampoco hay, o sea, sí que hay diferencia de intensidad, pero tampoco es una locura. Entonces, pues Neil, por ejemplo, Neil tenía el SBD principal el miércoles con los 3 movimientos de competición, porque también en la sentadilla y en el peso muerto quería que tuviera como un picking un poco más largo, que son o sea, un tapering un poco más largo, con 10 días. Y la banca sí que la mantuve ese día, porque al final era el día del SBD, que siempre le había ido muy bien, pero el sábado tenía la banca secundaria, que también era una banca muy intensa. Y yo cuando empecé el bloque dije, bueno, vamos a ver cómo llega esta banca secundaria. Y realmente el rendimiento de la banca secundaria era muy, muy bueno. Entonces, claro, yo lo mantuve durante todas las semanas, y luego el día de la competición sí que tiró la banca más pesada el miércoles de la semana anterior, pero igualmente también tiró una banca bastante pesada la semana siguiente, y yo ya sabía que esto le iba bien porque el día de la banca secundaria, que es el sábado, llegaba bien. Entonces la competición luego le fue muy bien. Esto metió 5 kilos de PR. Muy bien, ¿no? Sí, o sea, hizo 150 en la tirada más pesada, @9,5, y en la competición metimos 8 millones, ¿no? Pues en la competición hizo 155, o sea que le pudo meter 5 kilos más. O sea que igualmente estaba llegando muy bien al día secundario, entonces lo pude mantener. Claro, al final al cuadrar los datos de exposición en los días entre squat y DL es mucho más fácil que si lo haces, bueno, en squat sobre todo, porque en DL no creo que sea tan importante. A no ser que sea, yo lo apuesto más a un sumo o algo aspecto técnico, como lo hago con Benan en este caso, que siempre le ajusto, que siempre Benan acaba tirando su opener 3 días antes de competir y le viene bien, como de momento le está viniendo bien. Pero sí que en banca sí que creo que es mucho más importante cuando hablamos de la frecuencia de intentar cuadrar que el día principal sea el día de la competición, porque si ya hay tantas variables que afectan a una banca competición, liarte con una más ya es tirar una moneda al aire y a ver qué sale. O sea, yo lo vi en este caso con el caso de Jan Valencia, que venía con buenos bloques de banca y luego, claro, estaba en Estados Unidos, tuvo que venir aquí, entrenaba 3 días, de repente hacía lunes, martes, viernes, de luego hacía domingo, martes, jueves, y bueno, me dio una patata en la cabeza que me quedé loco, y lo vi muy claro de que al final llegamos al día de la competición y no sabía por dónde estaban los tiros, o sea, no sabía. Obviamente sabía que estaba entre 142 y 150 más o menos, pero tampoco sabía muy bien por dónde tirar. Entonces yo veo que en cuanto hacemos la frecuencia de la banca en los pickings, creo que que es lo correcto, o bien tener el día principal, el día que vas a competir, o bien tener ese día secundario que tengas esa intensidad alta para que no se te descuadre un poco en el Claro, además, si metes el día secundario, el día de la competición, también es interesante que sea un día súper específico. Anil, por ejemplo, tenía banca con pausa larga, sin especificar cuán larga era la pausa. Si hubiese puesto un board, pues hubiera sido un poco más misterioso lo que hubiera pasado en la competición, porque no tienes esa predictibilidad. Yo tengo el Torda con el viernes, creo que tiene la banca 3CT, y los lunes tiene la banca secundaria, que tiene banca principal. Entonces, lo que yo puedo hacer con Torda es, si compite domingo, ajustarle en base a lo que hace el lunes, y si compite el sábado, ajustarle en base a lo que hace el viernes, porque le va bien eso. O sea, hace viernes día fuerte, descansa sábado, domingo, y hace lunes día fuerte. Y luego martes y jueves hace días muy técnicos o suaves o lo que sea. Entonces en este caso también se puede hacer. O sea, que si sabes que en ese caso del Dani cae el viernes y lo puedes cuadrar para que caiga sábado, mejor, pero que si cae el lunes tampoco será un drama, ¿sabes? Porque lo tienes ajustado así. Eso es una cosa que me gusta, o sea, tener el día principal el viernes y el día secundario el lunes, para que en las competiciones, si hay algún tipo de reajuste, porque hay personas que no entran los domingos, de hecho casi nadie, y los sábados hay muy poca gente, entonces tener que no sabes el puto horario hasta claro, no sabes del horario, y tener esa doble oportunidad de tener ese viernes fuerte y ese lunes fuerte para cuadrar una competición en el picking me parece muy interesante. O sea, no sé si lo habías pensado alguna vez, pero yo suelo hacer esto de principal y secundarios en chicos, sobre todo lunes y viernes, lunes y sábado si me entran el sábado, que también muchas veces suele ser. Algo curioso que hice con Pauvel, por ejemplo, en esta preparación, como no era, decidimos competir no a última hora, pero bueno, al 93 final con no sé qué, 93 con cargando agua, una hora cargando agua.
agua, lo que le costó, madre mía. Sí. Es que le cuesta mucho subir eso. Pero queríamos ir a 105 para el junior y digo, vamos a ir a 105. ¿Vale? Pues como no era una competición prioritaria, al final lo que hice fueron más 2 bloques de volumen de 4 semanas, o sea, acumulamos volumen 8 semanas, metiendo al final también singles en variantes, pero el picking fue de 3 semanas, porque ya habíamos probado, o sea, cuando mejor rendimiento sacó un peso muerto fue en un bloque la tercera semana, y dije, bueno, pues sé que el muerto al menos rinde bien la tercera semana, por ahí, con más info que ya tenía de antes, ¿no? Pues dije, pues el picking lo vamos a hacer lineal de 3 semanas, pero para la banca dije, creo que le irá mejor tener 4 exposiciones para llegar mejor en la competición. Pues metí también la banca el lunes, ¿no? La banca principal, tenía squat y banca principales el lunes, y el peso muerto diría que era el martes, el principal. Entonces, en la banca, la semana de la competición tiro la tercera semana la banca más pesada, tiro lo mismo que en la competición, y luego en la competición pues fue la cuarta exposición, que al final fue el sábado, pero bueno, jugué con la intensidad del resto de la semana, y fue picking lineal en el sentido que la tercera semana de banca hizo 165, que era lo máximo que había hecho nunca, va a estar muy bien, la verdad, sacó, pero como queríamos ir a asegurar, yo le pregunté, ¿quieres que probemos 67? Y me dijo, no, vamos a 65, y para mí mejor, digo, para mí mejor, al final es un atleta que no es súper técnico, a saber qué puede pasar, si le levanta el culo o algo, digo, vamos a asegurar la banca. La squat también la teníamos fijada, al final 2,5 kilos arriba abajo, como en el opener le dieron nulo, subimos poquito y luego nos quedamos con el bajo, pero digo, vamos a jugárnosla en el muerto, y la verdad que fue muy bien, todo lineal para arriba, al tener menos semanas. Hay atletas que les suele ir mejor no tener que hacer el tapering y cuantas más semanas tienes de picking, a veces más se puede liar también. Bueno, al final es ir ajustando un poco. Bueno, esto de meter la banca principal al lunes para poder duplicar las exposiciones la semana de competición. Y bueno, al menos le fue muy bien. En competición sacó también 165 muy fáciles. Bueno, bastante fácil. Y a mí lo que me pasó con Dani es que la banca no llegó muy bien, y fue porque, a ver, igual fue por otra cosa, ¿no? Pero por lo que yo creo es por los accesorios, tío. Porque venía yo haciendo, en plan, bastantes taperings que no hacía prácticamente, es que ni los accesorios prácticamente, o sea, estaba manteniendo los accesorios incluso de espalda, de bíceps, todo, y me estaba yendo bastante bien. Y por las clases de powerlifting dije, guau, hay que bajar, tío, va, ¿sabes? En plan, me dejé sesgar y, tío... A mí me ha pasado también, También te diré que nos pasó a muchos del FIRA que luego en la competición, como estamos súper acostumbrados al banco Power Gear nuevo, que creo que todas las tiradas pesadas las hicimos ahí. Sí, también influyó eso, 100%. Cuando sacaba la barra es como que se me abrían mucho los codos y me bajaba la barra como muy arriba, cuando normalmente no lo hago así. ¿Cómo se te abrían los codos? Yo al sacar la barra normalmente, pues bueno, lo saco normal, pero allí al sacarla se me quedaban como los codos más abiertos de lo normal. Y luego cuando bajaba, pues hacía mucho más rom. Con más rotación interna. Y yo en la tercera banca conseguí como pillar el truco, y la tercera banca me salió bien, que levanté el culo y me dieron nulo, pero me salió más fácil la tercera banca con 152 que la segunda con 150. De hecho hice la segunda, y como me salió muy dura, que yo quería hacer 155, que es lo que había tirado entrenando. Le dije a Pau, subí a 152 porque me está pesando esto más de lo normal. Ya, a Venas le pasó lo mismo. A Venas y a Erika también, a mucha gente. Sí, es que es muy distinto. A mí me gusta mucho el banco duro, pero claro, que hacía un montón con ¿Cuál fue el primero que nos pusieron en la competición? El Castro. ¿no? Lo probé el otro día y menuda piedra, nen. El Powercan. El Castro. El Castron. A mí me gustó el Moonstone cuando lo probé. Es una piedra. Sí. Bueno, el Leico también es bastante piedra. Pero bueno, pero el Power Gear nuevo está muy bien. Claro, sí. Es que estamos acostumbrados al Power Gear viejo, o sea, como, pero ahora que está nuevo, está al final es eso, que hay tantas variables que si no tienes ajustada un poco la frecuencia y demás, y tienes bien ajustado el día que sepas que va a caer la banca y lo tengas cuadrado con un entrenamiento, yo lo he visto en esta competición, es tirar una moneda al aire. Si ya a veces tirar una moneda al aire, porque que si el suelo, que si cómo te clavas el cuello, que cómo es el banco, que cómo es el rack, que cómo es el J, o sea, ¿cómo se llama? El J-Cab, el soporte, de cómo es el rack. Es que hay la banca hay que ir a asegurar en competición, no tengo clarísimo, tío, ni nunca más, o sea, no voy a fliparme la banca, nunca. Tirar más de lo que has tirado entrenando es, bueno, que te suene la flauta y que, pero... Tienes que ser Neil Creus para que te pase. Sí, que te entrene Javi, porque si no, es que Neil yo ya lo sé, que en la competición va a tener, porque se pone con un foco increíble, que entonces llega con un rendimiento brutal, claro. Que ahí son... Ay, que no te o sea, pasa una mosca y se pone en la barra y no la levanta. En la sentadilla, por ejemplo, cuando tiró la sentadilla pesada, hizo 2.32, que era PR histórico,
y el Mario me dijo, buah, yo lo veo máximo para 2.37. Yo dije, bueno, ya veremos. Y que metió 2.45. Le metió 2.45 y le entraban, les digo que le entraban 2.50 también. Sí. Y no se lo puse porque a mí me parecía demasiado. Sí, hay gente que es para todo también. Pues que en la competición, sí. Hay gente que no vale para competir. O sea, hay gente que no vale para competir. Igual que hay gente que no vale para competir en el fútbol, ni en el ajedrez, ni en nada. Hay gente que no vale para competir en powerlifting. Ya puedes tener 10 millones de kilos de total, que hay gente que no sabe competir y siempre le pasa lo mismo. Hay que se practica, ¿eh? Yo era muy malo compitiendo y ahora soy menos malo. Claro, sigue siendo malo, pero menos. Claro, No, pero es verdad. Pues bueno, ya Sí, está, ¿no? y también tengo que ir a entrenar, tengo que hacer sentadilla ahí muerto, si no me da tiempo. Bueno, pues espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos, adiós. Chao. Venga, adiós. Chao.